Buenas a todos y a todas en este instante de clase. El día de hoy vamos a desarrollar el contenido de el pensamiento de René Descartes o René Descartes, como es bien conocido. Seguramente ustedes cuando estaban en la secundaria lo escucharon. Y si no, pues se lo presento. Este muchacho, el bigotico aquí, se llama René Descartes. Y su libro se titula El discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. ¿Por qué este libro? Para metodología. Considero que es un abrebocas a lo que usted debe empezar a pensar respecto a su profesión, a su vida profesional, a su carrera, que es generar conocimiento, porque a usted le van a pagar es por sus ideas, por lo que usted pueda llegar a proponer, a innovar, a transformar de la realidad que le es pertinente a su carrera. Y este libro va a ser como el gatillo que dispara de alguna manera ese primer impulso, ese proyectil para empezar, para comenzar a pensar en la investigación. ¿Sí? Este libro, que no es solamente la obra fundamental del filósofo francés René Descartes, ha sido juzgada además como el hito que marca el final de la escolástica, es decir, el periodo anterior al modernismo. Cuando hablamos del periodo anterior, nos referimos a la Edad Media. Entonces, este libro parte en dos, la historia, el antes de la Edad Media y el después de la Edad Media. Y también es el inicio de la filosofía moderna. Por eso a Descartes le dicen el padre del modernismo. El discurso del método fue publicado anónimamente por primera vez en Leiden en 1637. O sea, este texto es del siglo XVII, tiene sus años, pero por ser viejo no pierde su utilidad. Todo lo contrario. Mi abuelo decía que si uno quiere aprender cosas nuevas, hay que leerse libros viejos. Y con este libro le doy la razón a mi abuelo. En aquella primera edición venía a ser el prólogo de los tres tratados científicos contenidos en el libro, es decir, la dióptrica, los meteoros y la geometría. Y de hecho no se publicó de forma independiente de los tratados hasta el siglo XIX. Después de este libro, Descartes escribió otro libro titulado Las Meditaciones Metafísicas, que es una continuación, es un complemento de este libro. Pero el más popular fue este libro. A continuación, aquí aparecen, digámosle, algunos datos del tipo de discurso que maneja Descartes. Primero, que es un libro que fue hecho para el común de la gente. Por eso su vida como ejemplo lo demuestra en el texto. O sea, él parte de su experiencia y de los viajes que él tuvo y que esos viajes le permitieron cuestionarse y proponer su manera de pensar. El discurso también, digámosle, en su parte externa, hablando del libro, pues como bien lo dije antes, se demoró 3 años en publicar, pero era porque Descartes estuvo, o más bien lo persiguieron la iglesia y los monarcas, en tanto que su manera de pensar estaba cuestionando los dogmas de la iglesia católica y las verdades que se creían absolutas respecto a la monarquía, nomás pensando que el rey decía que él era un designado directamente de Dios. Imagínese eso. Y Descartes viene a decir que, espérese un momentico, eso no es como tan literal, ¿no? Entonces eso incomodó a esta gente y por eso pues estuvo perseguido. Y también lo que él pretende es que la gente tome referente y que en su vida rutinaria, cotidiana, haga este mismo ejercicio que él plantea en este libro. Y es déjese asombrar por la naturaleza de las cosas y también trabaje en la búsqueda de la verdad de las cosas, de la naturaleza.
La obra tiene 6 partes. La primera, pues, hace un balance de su formación y cuenta un poco la inconformidad de sus estudios escolares. La parte segunda habla del método propiamente, expone las reglas. En la parte tercera habla de la moral, una moral provisional que él propone. En la cuarta parte se habla de la metafísica, pero ojo, la metafísica entendida como aquella ciencia que estudia las esencias de las cosas. No la metafísica que uno a veces ve por ahí en la Caracas, con el indio amazónico y le traemos a su ser querido y le pasamos el año con un engüento y un jabón mágico. Nada de esa vaina. Estamos hablando de otra metafísica. En griego se llamaría metatafísica, que quiere decir más allá de la física, de lo evidente. La quinta parte expone las aplicaciones del método que él propone en la naturaleza, es decir, en el universo, en las matemáticas, en la física. Y la sexta parte justifica la obra, es decir, qué pasó a posteriori de la obra y por qué de la obra, cuál es su intención con esta obra. En este apartado, que son otros detalles del pensamiento de René Descartes, me centro solamente en los de color azul o verde, aguamarina. Cuando él habla de la autonomía de la razón, se refiere a que él pone por encima de cualquier otra cosa la razón. Es decir, desconfía de las emociones, de los sentimientos, de las apariencias. Prioridad de la epistemología sobre la ontología. En pocas palabras, a Descartes le importa más los procesos que el fin último, que el objetivo último. Cuando hablamos de epistemología, hablamos de la ciencia que estudia el conocimiento, es decir, cómo es que yo conozco, qué pasa en mi cabeza cuando me aproximo a la realidad. El otro apartado, centralidad del saber científico. Eh, Descartes le da mucho valor a las personas que se dedican a hacer ciencia y además habla de la consideración que debe tener cualquier sujeto sobre el conocimiento. Es decir, hay que respetar lo que otros han pensado porque ese cúmulo de conocimiento me va a permitir a mí generar una novedad, un cambio, una transformación, sin negar lo que ha pasado. O sea, no podemos borrar y hacer de cuenta que no existió. Tenemos que conocer lo que estaba antes de nosotros para poder proponer algo novedoso y no repetir teorías que puede pasar. Y confía en que el conocimiento científico esté colegiado, es decir, esté organizado por personas especializadas y a esas hay que confiarles porque han dedicado su vida a buscar la verdad. Y en el apartado del pragmatismo, pues se refiere a que todo conocimiento que tengamos debe ser útil para la vida, debe ser práctico, debe servirnos para algo. No, el conocimiento no es eh, peinarme las pestañas con las piernas para arriba, eso no es útil en la vida. Puede distraerlo, puede volverme especialista en maromas, pero no es útil para la vida. Y en este espacio, que son otros rasgos del racionalismo de Descartes, me centro en los 4 de color azulito. La adición mecánica de la realidad, pues se refiere a que Descartes considera que todo en el universo está conectado con todo. ¿Sí? Esa visión mecánica que no es original de Descartes, porque quien la propone en primera instancia es Aristóteles en el siglo VI, pero Descartes la retoma porque considera que en sus descubrimientos es más evidente que cualquier otra cosa, y es que todo está conectado con todo. Imaginemos un engranaje de un reloj, ¿sí? Si usted llega a quitar una piecita de un reloj, deja de funcionar. O sea, todo está conectado y es esencial. La visión subjetiva del conocimiento es el primer descubrimiento que hace Descartes, es sacar a la luz pública
de que existe un yo pensante, es decir, que cada persona, cada sujeto tiene una manera particular de conocer el mundo. La cuarta, la inferior, que dice, perdón, la tercera, la universalización del método, pues que todo conocimiento debe ser válido tanto aquí en Colombia como en Boyacá, como en China o en Alemania o en Rusia. Entonces hay que propender por el conocimiento universal. Y la gran confianza en la razón, ya lo habíamos manifestado, o sea, él pone por encima de cualquier otra cosa la razón. Ahora sí entremos a las partes del libro. La primera parte, que yo le llamé una gran decepción a esta primera parte, se ocupa de la ciencia de su tiempo. Hay que observar que pese a ser una obra filosófica, no carece de elementos autobiográficos, porque aquí él cuenta sus experiencias personales, partiendo desde los años que prestó servicio militar, que pudo viajar a diferentes países y conocer diferentes idiomas, y que eso fue lo que le abrió la cabeza a él y lo llevó a cuestionarse y empezar a pensar en su propio método de conocimiento. De paso sea, los invito para que cuando tengan tiempo se vayan del país, pero vuelvan, ¿no? Hagan un intercambio, vivan 6 meses, un año fuera del país y vuelvan. Y notarán que eso permite generar un antes y un después de usted a nivel profesional y a nivel personal. En esta primera parte, Descartes constata la decepción que le causaron en general sus estudios en el Colegio de los Jesuitas de la Flèche, a excepción de las matemáticas, que es la única materia que él dice tiene garantía en cuanto a que tiene un método preciso y sus resultados son más que evidentes. Porque 2 más 2 igual a 4 aquí, en la China, en Indonesia, en África, en Boyacá, en donde quiera. Para Descartes, ninguna de las materias que se estudiaban en su tiempo se interesaba en la búsqueda de la verdad. O eran un pasatiempo placentero, como la literatura o la retórica, o bien tenían un fin práctico, como las disciplinas técnicas, ejemplo, tejer, carpintería, soldadura, etc. E incluso las diversas filosofías antiguas también él decía no me satisfacen del todo porque se contradicen y parece que no llegan a tener un objeto concreto. Solo las matemáticas tienen el rigor en su método y presentan absoluta certeza. La segunda parte. En esta es posible que él empiece a esbozar algunas ideas de su geometría y quiere poner remedio a esta situación de las ciencias proporcionándoles una metodología, un fundamento firme, unos cimientos indiscutibles para cualquier mente racional. Su método será la duda, pero su objetivo será muy diferente del de la duda escéptica. Si el escéptico duda para permanecer en la duda, Descartes duda para alcanzar justamente lo contrario, es decir, la certeza, la ausencia del error, el fundamento seguro. En esta duda metódica radica la que llevará el establecimiento de un nuevo método simple y claro. Y aquí aparecen las 4 reglas del método de Descartes. La primera regla es la evidencia o el criterio de verdad, es decir, solamente podremos aproximarnos al conocimiento de lo que sea tangible, ¿sí? Que podamos tener en las manos, que podemos pesar, medir, oler, calcular, podemos apreciarlo con nuestra visión. La segunda regla es el análisis. Cuando hablamos de análisis, estamos hablando de descomponer, de desarmar. La tercera regla es la síntesis, es decir, el resumen. Si el análisis era la descomposición, en la síntesis queremos es eh, comprimirlo. Y la cuarta regla es la enumeración, es decir, lo que pasa entre el análisis y la síntesis. De tal manera que si uno sigue la enumeración, uno podrá repetir cuantas veces sea el experimento. Ejemplo,
Imagínense que yo a usted le doy un reloj mecánico y la regla de la herencia es que usted tiene el reloj en sus manos y que está ahí, que existe. Y le decimos a usted desbarátelo completamente. Ahí entra la regla del análisis. Y luego le decimos a usted vuélvalo a armar y déjelo funcionando. Esa es la regla de la síntesis. Y la regla de la enumeración sería que nosotros, al seguir sus pasos en el armado del reloj, el reloj vuelva a funcionar y que lo pueda hacer cualquier persona, porque en eso consisten los experimentos, en la replicación de la experiencia en el laboratorio o fuera del laboratorio. La tercera parte contiene las denominadas máximas de la moral provisional. Ello no contradice para Descartes la regla de la duda metódica. Ocurre simplemente que mientras no se alcance la verdad, es necesario establecer normas provisionales para dirigir nuestros actos. Estas normas incluyen obedecer siempre las leyes y costumbres del país, porque él en sus viajes se dio cuenta de eso. Yo no puedo llegar a cualquier lugar a hacer lo que a mí se me dé la gana. Tengo que respetar lo que está establecido socialmente. Una vez que conozca cómo funciona la gente, cuáles son sus costumbres, si hay alguna que no es conveniente, que es mala, que se puede mejorar, ahí sí puedo empezar a proponer una nueva manera de comportarme. En pocas palabras, cuando usted está aprendiendo a caminar, tiene un caminador de apoyo, pero una vez que usted camina bien, puede botar el caminador a la puerta de atrás y usted puede empezar a caminar como quiera, pero siempre necesitamos de un apoyo y no podemos descartarlo de tajo cuando queremos cambiar las cosas. Hablando de los comportamientos, ¿no? Tenemos que respetar lo que está establecido para que luego podamos sobre eso empezar a construir o a proponer. Permanecer fiel a las opiniones aceptadas como verdaderas cuando estamos fuera del país, mientras no se demuestren como falsas, evitando así las incertidumbres en la investigación. Aceptar las verdades halladas y los hechos inevitables, adaptándose a ellos en lugar de pretender que se adapten a nosotros. Y por fin, aplicar nuestras vidas al cultivo de nuestra razón y adelantar todo lo posible en el conocimiento de la verdad, según el método expuesto anteriormente. Grosso, lo que él está intentando decir con esto es que todo conocimiento debe respetar lo que existe previamente a él. Y no podemos creernos los super originales o los señores de la innovación si no tenemos en cuenta lo que ya está establecido, para que no quedemos en ridículo o que desconozcamos o que repitamos, que es peor aún, repetir cosas que ya se habían cambiado. La parte número 4, donde hablamos aquí de la duda metódica, él expone aquí, en pocas palabras, Descartes nota que en efecto podemos dudar de todo, pero no podemos dudar de que dudamos. Y como dudar es pensar, no podemos dudar de que pensamos. Entonces, el pensamiento es nuestra primera certidumbre y nos lleva a la certidumbre de nuestra existencia. Ahí aparece el cogito ergo sum, la famosa frase de pienso, luego existo. El hombre existe al menos como cosa pensante, como la res cogitans. La existencia del pensamiento es un concepto claro y distinto, una verdad evidente que sirve como punto de partida para todo conocimiento. Cuando él habla de la duda metódica, habla de dos tipos de duda. Existe un sujeto o personas que dudan por dudar y se quedan en la duda, o sea, en la sospecha, pero no proponen nada. Y lo que quiere Descartes es dudar, pero proponer.
buscar la verdad de las cosas. Aquí en este pequeño esquema hay unas características que es lo provisional, lo metódico, lo universal y lo teorético. Lo provisional quiere decir que no hay verdades absolutas, sino temporales. Lo que hace 10 años era considerado una verdad, es posible que el día de hoy ya no sea esa verdad, porque ha cambiado, ¿sí? El pensamiento del hombre se transforma. Mientras no haya verdades absolutas, siempre habrá ciencia. El día que aparezca una verdad absoluta, ahí se acaba la ciencia, porque quiere decir que no hay nada que cuestionar y nada que cambiar. Pero resulta que eso no pasa, afortunadamente. Metódica en cuanto que sigue un proceso, un paso a paso. Universal porque pretende que sea válido en cualquier espacio donde exista un ser humano racional. Y teorética, en esta teorética se refiere a que no podemos desconocer lo establecido en otras teorías o maneras de explicar el mundo. Y tiene que ver también con la moral. Vean que eso se amarra. Una teoría que no se pueda permitir ser criticada es una teoría que debemos desconfiar. Más adelante veremos un pensador que habla sobre esto, se llama Karl Popper, y habla de la teoría del falsacionismo, y habla de eso precisamente. Mientras una teoría permita ser cuestionada, va a permitir generar conocimiento y aproximarnos a la verdad de las cosas. Quinta parte de este libro. En esta parte, Descartes expone algunas aplicaciones de su método científico a los estudios físicos, como por ejemplo la creación del universo, y habla de que ésta está gobernada por leyes mecánicas que permiten dar cuenta de todos los fenómenos materiales. Descartes concibe el cuerpo humano como un mecanismo y desarrolla aquí su explicación mecánica del movimiento del corazón, así como su concepción de los otros seres vivientes como animales máquina. Cuando ustedes tengan tiempito y se puedan leer este capítulito en especial, se van a dar cuenta de la riqueza en la descripción que hace Descartes, sobre todo en la circulación de la sangre a través del cuerpo y los movimientos del corazón para bombear esa sangre. En algunos apartados habla de, pareciera que él estuviera haciendo una disección en un cuerpo y habla de la anatomía y el movimiento de los músculos. Hay un cuadro de Rembrandt que de alguna manera pareciera estar soportado sobre este capítulo de René Descartes, pero se lo dejo digámosle, a su curiosidad cuando puedan ver este cuadro de Rembrandt. Está Rembrandt frente a una sala parece una morgue, y hay unos estudiantes alrededor eh, mirando cómo él pareciera un médico abre un cuerpo y está examinando las funciones del brazo. Y eso lo pinta Rembrandt en este cuadro, una pintura al óleo, y pareciera ser una fotografía de lo que Descartes está contando en este capítulo. Pero se los dejo a su curiosidad. Pasamos a nuestra sexta parte y final. Aquí nos narra las incidencias en la elaboración de la misma obra, explicando las razones por las que retrasó 3 años su publicación por temor a hacer, a provocar un escándalo, así como le pasó a Galileo, y a ser turbado con eventuales polémicas. Por incluso Galileo lo amenazaron con la hoguera, ¿no? Y las razones que le inducen finalmente a publicarlo, es decir, mostrar honestamente el resultado de sus estudios y dar a otros la posibilidad de continuarlos. Algunos más osados dicen que este libro permitió generar la Revolución Francesa por aquellas sociedades revolucionarias, es decir, que transformaban la percepción de la realidad, que le permitió a las personas descubrir su yo, ¿sí? Su subjetividad sobre el mundo, y desligarse de lo que decía la iglesia y desligarse de lo que decía la monarquía.
A modo de conclusión, 4 conclusiones. El saber para Descartes es interdisciplinar, es decir, como todo está conectado con todo, pues hablar de las diferentes disciplinas en un trabajo unitario es más que obligatorio. Eso lo dijo Descartes en el siglo XVII y hoy en día está, digámosle, en boom el trabajo de la interdisciplinaridad, es decir, que un físico trabaje con un sociólogo y con un médico, que parecieran disciplinas dispares, pero resulta que como todo está conectado con todo, es necesario para comprender la realidad saber un poco de todo, o lo que llaman ahora la holística. Dos, todas las ciencias particulares reposan sobre una concepción de la realidad o la metafísica, es decir, en las esencias de las cosas. 3. La metafísica se elige como el saber principal, es decir, el saber que proporciona los fundamentos al conocimiento humano. En pocas palabras, no se puede hacer ciencia de especulaciones, sino de certezas, de evidencia. Cuarto, toda la ciencia tiene en común el método deductivo. Bueno, el deductivo y el inductivo, que son las dos únicas funciones más amplias y más grandes que tiene el cerebro humano. A través o a partir de esas dos funciones es que nosotros aprendemos lo que hemos aprendido en este mundo, por lo menos hasta ahora, en este nivel de la universidad, ¿sí? A través de la inducción y la deducción. Eh, Agradecerles a ustedes la paciencia, su atención y queda abierto el espacio para las preguntas, inquietudes, cuestionamientos, improperios, críticas, comentarios y demás.